Pues muy buenos días, Celso. La verdad que es un placer y la verdad que estoy súper contento de poder estar aquí hoy contigo y sobre todo en este lugar que me han dicho que es un lugar simbólico, ¿no? Y que ha tenido un papel muy importante durante esta pandemia, ¿no? Pues efectivamente, porque estamos en el primer hotel que se medicalizó en España, en lo más alto de la primera ola, y el último que ha dejado de estar medicalizado, ¿no? Y aquí en este hotel hemos tenido miles y miles de pacientes del Hospital Gregorio Marañón que estaban en situación no lo suficientemente grave como para estar en el hospital y que podían estar aquí atendidos por médicos, enfermeras, etcétera. O sea que por fin se cerró, ¿no? el primer hotel medicalizado, y yo creo que son muy buenas noticias. Pues oye, pues encantados de estar aquí, sobre todo porque además, por lo que me dices, según lo que estamos hablando, que es la efectividad o dentro del modelo afectivo-efectivo, que sabes que es en lo que trabajamos y un poco de dónde sale este foro, ¿no? Sabes que el foro Premios Afectivo-Efectivo pues empezó con el legado de Albert Llobet y de ahí desarrollamos todo el modelo afectivo-efectivo, que básicamente, como tú bien sabes porque has estado desde el principio y eres miembro del jurado, pues trabaja básicamente en 4 pilares. El primero es el de curar y cuidar. El segundo es de evidencia científica, que esto no puede estar fuera de ningún modelo. Lógicamente, dignidad y humanidad, si estamos hablando de humanización, y también pues confianza y empatía, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos que nos toca vivir, y más en el área de salud mental, el cuidar y cuidar, yo creo que sería el pilar un poco pues que tendríamos que poner casi en primer plano, y más hablando con un profesional sanitario, ¿no? Y más hablando todavía de salud mental con todo lo que se está comentando, ¿no? Pues no puedo darte más que la razón, ¿no? Yo creo que es fundamental que compañías como la vuestra dan, ¿no?, visibilidad a algo que es tan fundamental y algo que llevamos tan en nuestros genes, ¿no?, en esa vocación médica, pero que a veces el devenir de los tiempos, la presión, el no ser capaces de abstraernos hace que se nos olvide, ¿no? Y esa presión del tiempo, que lo más importante, ¿no?, en medicina no es solo lo técnico, y eso lo decía Gregorio Marañón. Mira, Gregorio Marañón tiene en uno de sus discursos que dio, decía, esto lo escribió como 30 o 35 años más tarde, después de acabar la carrera, ¿no? Y dice que tuve la oportunidad de leer mis apuntes de estudiante en las entrevistas clínicas y de mis primeros años como médico, y me di cuenta que allí estaba el estómago, que allí estaba el tiroides, que allí estaba el dolor, que allí estaba la anatomía patológica, pero no estaba la persona. No estaba la persona, y la persona es tan importante porque al final tú y yo, ¿qué somos?, ¿no? Personas. Y que tú y yo tengamos una afección, sea la que sea, seguro que por nuestro background genético, pero también por el personal, por lo afectivo, por la forma emocional que tiene cada uno de relacionarse con el resto, se va a expresar de forma distinta. Que es súper interesante, ¿no? Y además, y hablando de salud mental, pues lógicamente más, ¿no? Porque muchas veces lo que se está hablando es que un poco se está separando como la cabeza, ¿no?, el cerebro del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué además ahora se habla tanto de salud mental y se prioriza sobre otras patologías que antes han estado siempre en primera página, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo te tengo que decir que estoy muy esperanzado con que esto sea así, ¿no? Como decía, que se hable de lo que sea, pero que se hable, ¿no? Pues el que se hable de salud mental es una oportunidad enorme para nosotros, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado ha sido que, volviendo, ¿no?, a la persona y a la naturaleza humana, hay algo de egoísmo en todo esto. Te voy a explicar. El egoísmo de preocuparse por aquello que creemos que nos puede afectar a nosotros. Mira, ayer murieron 10.000 niños de hambre en África, y antes de ayer, y hace 3 días, y hace 4, y hace 5 días. ¿Eso ha salido alguna vez en los periódicos? No ha salido nunca, nunca. Si mueren unas personas, ¿no?, por lo que sea, un atentado terrorista, o en el aeropuerto donde tú y yo podemos estar mañana, eso nos va a preocupar enormemente. Que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia mate a su vecino va a salir en los periódicos. Que haya miles de muertos en una guerra en un país asiático y tal, eso no sale. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a estar ahí y no nos va a afectar. Entonces, lo que ha pasado con la salud mental ha sido que de repente la gente con la pandemia se ha dado cuenta de que esto me puede pasar a mí. Y le ha pasado a mi hijo o a mi padre, ¿no? Y eso que llevamos pregonando los profesionales de la materia durante décadas, de que 1 de cada 4 y que la gente no se lo creía, ahora se lo han creído. Entonces,
a mí eso me da igual. El que salga porque la gente se preocupe, porque le pueden pasar a ellos o le está pasando a su hijo pequeño o a su hijo adolescente, lo importante es que como profesionales tenemos una enorme oportunidad y que tenemos que ser capaces de canalizar, ¿no?, este interés que existe ahora, no en España, en todo el mundo, por la salud mental, para que en el futuro no cometamos los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Y que para todos esos fondos económicos que nos van a llegar de Europa, seamos capaces de decir, señores, vamos a invertir en lo que realmente hace a un Estado, a un gobierno, a un conjunto de ciudadanos fuertes, que es tener un buen sistema de salud y tener un buen sistema de salud mental. Sí, y relacionado con el modelo afectivo, con lo importante que es la afectividad, porque es efectiva y además, incluso en línea con lo que tú decías, los especialistas en economía de la salud hablan que además es eficiente, ¿no? Y todo esto que estás comentando, bueno, además de verdaderamente de tenerte que dar la razón, porque es interesantísimo, es que está muy relacionado con los 3 bloques sobre los que se va a desarrollar este foro, que son, como bien sabes, innovación, coordinación y humanización, ¿no? Si te parece, podemos empezar un poco pues, disertando en cuanto a la innovación, ¿no? Se ha visto, yo creo, y más durante esta pandemia, lo importante que es la innovación, la investigación, sobre todo en salud para la economía y la economía para la salud, que no hay economía sin salud y no hay salud en economía, y en concreto en el área de salud mental, en algunos trastornos mentales graves, y los estamos comentando antes del café tú y yo, ha habido poco desarrollo, poca investigación, poca innovación, ¿no? Y parece que ahora, no sé si coincide con la pandemia o qué, en alguno de los trastornos de salud mental, como puede ser la depresión mental grave, ya se ha avanzado con diferentes dianas, buscando diferentes mecanismos de acción, incluso otras vías de administración, lo cual, bueno, pues te da mucha esperanza en este sentido, sobre todo para vosotros. Y además es que yo creo que basarnos en la ciencia, basarnos en la investigación, está claro que protege la salud, lógicamente, pero básicamente te ayuda a identificar la fisiopatología de las enfermedades, buscar, como decía, nuevas dianas y mecanismos de acción y, sobre todo, hacer una investigación y crear unos tratamientos más específicos con lo que se habla ahora de medicina personalizada, ¿no? Sí, quizás tengas una lectura algo optimista, ¿no? Lo cual está muy bien, está muy bien ser optimista, ¿no? Pero yo te digo que en mi experiencia, es cuando uno compara los datos, ¿no? Por ejemplo, de la inversión desde el sistema público, Comisión Europea, en investigación, en innovación, por ejemplo, en salud mental, frente a oncología, frente a otras áreas de la medicina, y compara a la vez el impacto, la prevalencia de las enfermedades oncológicas con los trastornos mentales, se da cuenta de que incluso el estigma, ¿no?, la discriminación contra aquello que tenga que ver con la salud mental llega hasta eso, hasta la inversión que se hace, ¿no?, en salud mental. Y qué duda cabe que hemos avanzado muchísimo en estas últimas décadas, en estos últimos años, ¿no? Tú nos has puesto ejemplos muy concretos, pero sigue habiendo, y volvemos otra vez a lo mismo, volvemos al miedo, al estigma, un cuello de botella que se llama accesibilidad. Tenemos tratamientos muy eficaces, tenemos tratamientos cada vez más innovadores. Sin embargo, el número de personas que acceden a ellos y que se pueden beneficiar de los mismos, o bien porque los gobiernos no los consideran, ¿no?, de igual prioridad y entonces pues tardan en aprobarlos, porque las agencias reguladoras, ¿no?, tardan más tiempo, sí, no les dan esa prioridad, ¿no?, el gasto que creen que pueden suponer cuando realmente, como tú has dicho, es una inversión porque acaban ahorrando dinero, hacen que mucha gente que podría beneficiarse de esos tratamientos innovadores no llegue a ellos, ¿no? Y eso también es algo que nos tenemos que... O sea, que no solo es tener buena innovación y ser capaces de tener nuevos tratamientos, conociendo el mecanismo de acción, sino ser capaces de que esos tratamientos lleguen a las personas. Pues la verdad que no es entendible, ¿no? Porque, como sabes, hay un montón de estudios y de trabajos en cuanto a economía de la salud que hablan que basarse en la hacienda, además, insisto, como decía antes, de proteger la vida, te aumenta la esperanza de vida y la calidad de vida, y además el 73% de ese porcentaje de aumento de esperanza de vida es debido a los fármacos, lógicamente manejados como profesionales como tú, ¿no? Y luego además que lo que están comentando es que un año de aumento de esperanza de vida en salud mental o en general, pero aquí estamos hablando de salud mental, te aumenta un 4% del PIB. Si además tú le añades que dicen los estudios últimamente publicados por AFI, ¿no?, que 1 euro invertido te repercute positivamente o te ahorra 2,7 euros
en otras prestaciones sanitarias, o incluso que un euro invertido te genera 1,6 de valor añadido, yo no puedo entender cómo verdaderamente no se habla de innovación, pero sobre todo, como tú bien decías, de acceso y lo más rápido posible, lógicamente, en aquellos que lo necesiten, para ver cómo mejora eso, lógicamente, la economía, la sociedad y la salud y la vida de las personas, ¿no? Como tú hablabas de personas. Ramón, ¿te has pensado presentar alguna vez a ministro de Economía del país? Sin Hacienda. Sin Hacienda, lo harías estupendo. Hay una disociación entre tu discurso, que es el discurso racional, el discurso que, ¿no? los entendidos técnicos, que el London School of Economics, sí, y que gobiernos, como por ejemplo, muy basados en la evidencia, como puede ser el británico con el NICE, harían, que sería, oiga, yo, ¿dónde invierto mi dinero? Dinero que es público, ¿no? En aquello que tenga un mayor retorno. Con lo que sucede en países como el nuestro. Y eso juega en contra de la salud mental, porque todos estos datos que tú me has dicho son ciertos, pero hay una pequeña diferencia con otras áreas de la medicina, y es cuánto tarda en llegar el retorno. En patologías que matan y matan inmediatamente, y nosotros sabemos que los trastornos mentales disminuyen la esperanza de vida de 15-20 años en patologías graves como la esquizofrenia, ¿no? Sí. Y no solo el suicidio, mucho más allá. Patologías que matan inmediatamente y que van más aceleradas, como puede ser un ictus o puede ser un cáncer, ¿no? Aunque la esperanza de vida ahora ha subido mucho, eso es algo que el político puede vender en el siguiente periodo electoral. Estamos siempre muy centrados en lo urgente, no lo importante, y en aquello que le podemos sacar algún valor añadido desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico. Y así nos va. No, pues la verdad es que habría que hablar, ¿no? Un día nos vamos tú y yo a hablar con nuestros jefes y tal, a hablar con estas personas, porque verdaderamente yo creo que todo lo que no hagas hoy luego te repercute en el mañana y es más difícil, ¿no? Rehabilitar, ¿no? Lo que no has hecho durante el tiempo adecuado, porque te produce lógicamente una rémora y ya va retrasado. El problema es que si vamos tú y yo no nos van a hacer caso. No vamos tú y yo. Sí, vamos tú y yo, pero vamos acompañados, te lo voy a decir, vamos acompañados de los ciudadanos. Sí, de las personas. Para ellos, porque son los que votan, les importan, y para nosotros, porque son los que al final se van a beneficiar, ¿no? De esa accesibilidad al tratamiento, de esa inversión y de que se invierta en salud mental como se debe hacer y como no se hace en España. Y ese cuarto sector, ¿no? Ese asociacionismo tan importante en otros países que hablaba antes, en España estoy absolutamente convencido que es algo que tiene todavía que eclosionar, ¿no? Y cuando seamos capaces de tener un mismo diálogo, porque al final es un beneficio común, el tuyo, el mío, para todos, y el del usuario, ¿verdad? Y que nos va a venir bien a todos el que haya una buena salud mental y para el país. Y ahí es cuando tenemos que tener, ¿no? esa interlocución con la administración. Perfecto, pues nada, quedamos. Bueno, pues eso de quedar un día que comentabas con más, lógicamente, agentes de la sociedad y agentes sanitarios y tal, está muy, muy relacionado con otro de los bloques que se van a tratar aquí, que es el de coordinación. Y yo creo que más en salud mental y mucho ahora, y ahora es la gran oportunidad de evidenciar la importancia de la coordinación entre todos los niveles asistenciales, además de, lógicamente, las alianzas que hemos visto que tan buenos resultados han dado, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto en salud mental ahora? Pues mira, yo opino que cada vez que escucho a alguien decir que lo tiene todo escrito negro sobre blanco, me echo a temblar, porque la verdad y lo que realmente es efectivo está en los grises, ¿no? Y los grises son los que más sufren, ¿eh? Ejemplos de este país. El presupuesto de una consejería no tiene nada que ver con la otra. Pero es que va más allá, es que en una consejería de sanidad de cualquier comunidad autónoma, el presupuesto de un hospital no tiene nada que ver con el del otro y cada gerente es responsable del suyo y lo que pase en el de al lado no le importa nada, ¿no? Con lo transversal que es la salud mental a educación, a sanidad, servicios sociales, justicia, etcétera, etcétera. Y eso nos perjudica. Entonces, los trastornos mentales no dejan de ser trastornos complejos, con una etiofisiopatología, con unas causas que van en lo psíquico, en lo social, en lo biológico, ¿no? Y entonces al final tenemos personas que están en este mundo y que necesitan mucho más que el tratamiento farmacológico, mucho más que el tratamiento médico, mucho más, ¿no? Y entonces, claro, el trabajar transversalmente, que es lo primero que te dicen todos, hay que favorecer la coordinación entre el sistema educativo y tal, no se hace, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En países como Finlandia, ¿no? Desde hace unos años, ha entrado en el currículum de los niños de primaria como una asignatura más,
todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, ¿no? Y esa educación psicoemocional de la resiliencia, del ayudar, de la empatía, del respeto hacia la diversidad. Eso es muchísimo más importante que aprenderse dónde nacen los afluentes, de dónde nacen los ríos o los afluentes, o los reyes visigodos, que estudiamos antes. Efectivamente, ¿para qué nos sirven? ¿No? Dice, claro. Entonces, el que los niños tengan esa capacidad de detectar cómo ayudar, cómo pedir ayuda, ¿no? De cómo gestionar la frustración, es algo que les va a hacer adultos muchísimo más preparados para la vida que les va a tocar. Sí, para enfrentarse, claramente, ¿no? La verdad es que se nos abre un montón de campos a día de hoy, y más en salud mental, y yo creo que es importante aprovechar el momento. Bueno, otro tema, yo creo que dentro de lo que es la coordinación, y más en salud mental, que muchas veces, y no vosotros, sino en general, que no se les ha tenido en cuenta, son las asociaciones de pacientes, y sobre todo los pacientes, por lo importante que es dar voz al paciente. Y yo creo que ahora, aprovechando esa coordinación entre todos los niveles asistenciales, como digo, también habría que incluir, en línea con lo que hemos comentado, que la salud mental es tan transversal y afecta a tantos ámbitos de la vida, pues verdaderamente, pues quién es el que sufre, ¿no? Tanto el paciente como la familia, ¿no? Esto de dar la voz, pero sobre todo no solo darle la voz, sino escucharlo. Pues mira, nosotros ahí tenemos una experiencia absolutamente positiva, ¿no? En el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón, en el que trabajo, llevamos años trabajando con los usuarios, con los pacientes, con sus familias. Tenemos una comisión, y lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que estamos muy centrados en el temas de calidad asistencial, de cómo hacer las cosas mejor, de cómo detectar, ¿no? Áreas de mejora, necesidades no cubiertas, que las cosas se hacen mucho mejor de abajo arriba que de arriba abajo. Cierto. Que no es que yo como profesional esté interesado en algo y por eso lo hago a mi forma, y como no, que es que el que lo va a utilizar me diga qué es lo que necesita y cómo le vendría mejor que se prestara ese servicio, ¿no? Y ese trabajo, ese diálogo continuo entre asociaciones, entre pacientes, entre familiares, entre afectados y los profesionales es fundamental para que las cosas salgan bien. Bueno, vas dirigido, ¿no? Verdaderamente a lo que interesa, a lo que es importante, que tú decías, no lo que es prioritario o urgente, sino lo que es importante, ¿no? Si te parece, pasamos ahora al área de humanización, que es el otro de los bloques de los que van a tratar los que van a participar a continuación, ¿no? Yo cuando pienso en humanización, o cuando pensaba en humanización, pero yo creo que todo el mundo cuando piensa en humanización, en afectividad, piensa en lo que estamos hablando nosotros, en el paciente, en la persona, el ciudadano, pero yo creo que nadie piensa, o por lo menos lo suficiente, en vosotros, en los profesionales sanitarios, que sois verdaderamente los responsables de cuidarnos, ¿no? Es decir, ¿y quién cuida a los que cuidan, a los que nos cuidan, a los que nos curan, ¿no? ¿Cómo crees que esto va a cambiar o puede cambiar? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto, que al final, cuando se habla de humanización, no solo se hable del paciente, de la persona, sino también del profesional sanitario, y más ahora durante esta pandemia, que hemos visto pues lo que habéis también sufrido, lo que os hemos tenido, lo que os teníamos que haber cuidado y ensalzado y ponernos un monumento? Pues volvemos otra vez, ¿no? A lo que dices de la pandemia. Esta pandemia ha hecho muy visible el que los profesionales sanitarios son igual que el resto de las personas, seres humanos que sufren, que padecen, que se estresan y que tienen trastornos mentales. Mira, te voy a poner un ejemplo. En mi hospital, es un hospital grande, son 8.500 trabajadores, pero en mi hospital hemos superado ya la cifra de 550 profesionales atendidos por salud mental. Salud mental del propio hospital. Otros la recibirán por otros sitios. Sí. O sea, que esta pandemia ha venido con una mella, con una carga, con una cicatriz muy grande que va a dejar en muchos profesionales sanitarios en sintomatología que tiene que ver con trastorno mental, crisis de angustia, depresión, trastorno por estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que la gente se ha dado cuenta de ello y que desde luego nos va a ayudar. Hace poco tuvimos la oportunidad de publicar un libro blanco sobre la humanización en salud mental, y uno de los capítulos va precisamente dedicado al propio profesional, ¿no? Temas como que a la gente le pasan desapercibidos, como el suicidio, que impacta. De lo que tanto se habla ahora. De lo que tanto se habla ahora, ¿no? El 10 de septiembre fue el Día Mundial del Suicidio, que no había antes un Día Mundial, ¿no? Efectivamente, otra buena cosa, ¿no? Que se hable. Pues el suicidio deja un impacto enorme en los supervivientes. Pero es que uno de los supervivientes, a años luz, no estoy hablando, no hay parangón, pero realmente uno de los supervivientes es el clínico. A nosotros como profesionales se nos suicidan nuestros pacientes. Y aunque la gente no lo crea, y no los expresemos externamente muchas veces o de la forma en que lo vivimos por dentro, eso a nosotros nos deja también una cicatriz, nos deja una marca, ¿no? Y nos produce un impacto emocional, ¿no? Entonces, como tú dices, si no cuidamos de los que nos cuidan,
mal nos va a ir, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando hacemos esos planes de humanización tenemos que pensar en los propios, no en los psiquiatras, ¿no? Sino en todos los profesionales sanitarios, desde el celador hasta que lleva la ambulancia, auxiliares, enfermería, que son los que más desgaste tienen por estar más contacto directo con los pacientes, psicólogos, etcétera. Pues si te parece, te tomo el testigo y para el próximo foro que hagamos premios afectivo-efectivo lo dedicamos y lo enfocamos a trabajar precisamente en esta área del modelo, que es cómo mejorar, ¿no?, el cuidado, no el curado, el cuidado del profesional sanitario, ¿no? Pues hecho, porque qué duda cabe que profesionales sanitarios... Contamos contigo. Muchas gracias. Sí, ya sabía yo que esto, que esta entrevista no venía gratis. El profesional sanitario y el profesional sanitario de salud mental bien cuidado va a ser capaz de cuidar mejor a otros. O sea que te tomo la palabra y dentro de un año estamos aquí de nuevo. Estamos en eso. Y hablando incluso del tema de la humanización, y sobre todo viendo un poco todos los que lo necesitan, que son también los pacientes, de escuchar tu voz, ¿no? Un tema interesante, sobre todo en salud mental, es que no todos tienen las mismas necesidades, ni no todos tienen las mismas, ni viven las mismas circunstancias, ¿no? Y en la segmentación por grupos de edad, o incluso por patologías, que eso ya se hace, pero incluso por grupos de edad, que creo que tenéis una buena noticia que dar en este sentido, porque se ha avanzado mucho, ¿no? Sí, mira, se habla ahora mucho de la medicina individualizada, medicina de la precisión, ¿no? Como si fuese algo nuevo. Tú te pones a leer los libros de los clásicos y ya te decían, ¿no?, que no hay dos personas con la misma enfermedad que se manifieste igual, ¿no? Y que cada persona va a requerir una serie de cuidados distintos, su patología se va a manifestar de forma distinta, y ese es el ejemplo, pues, ¿no?, por lo que tú me estás preguntando, es por la aprobación finalmente de la especialidad de psiquiatría de la infancia y adolescencia en nuestro país, que no viene sino a cubrir una deuda histórica que tenía este país con los menores de España que tenían un trastorno mental. La depresión. ¿Cómo se manifiesta la depresión en un niño? Con irritabilidad. Un niño no te va a decir que la vida no tiene sentido o que está arruinado económicamente, ¿no? ¿Y cómo se trata? Pues se trata de forma distinta, ¿no? Y que los profesionales sean capaces de identificar y de tratar de forma específica en un segmento de la población muy afectado por la pandemia es fundamental. O sea que estamos de enhorabuena con esta aprobación de la especialidad. Pues la verdad es que lo que dices es interesante y yo creo que estaríamos horas hablando, o yo por lo menos hablando contigo, pero el resto de la gente escuchándote, ¿no? Pues yo creo que antes de acabar, a lo mejor como hilo conductor, de comienzo de hilo conductor del foro, de lo que viene a continuación, me gustaría un poco que nos comentaras acerca del informe este que habéis publicado, coordinado por el Gregorio Marañón en el Lancet Psychiatry, cómo que habrá que hacer, ¿no?, o cómo vamos a tener que estar preparados o estructurados después de esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no?, que nos está tocando vivir. Pues mira, te lo resumo en una palabra. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un hotel. Estamos en un hotel, pero un hotel que hace un mes y hace un año era un hospital. ¿Y cómo se consigue eso? Con la flexibilidad, con ser capaces de adaptarnos al medio, ¿no? No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que es más capaz de adaptarse al medio. ¿Y qué hemos aprendido en salud mental? Que tenemos que ser capaces de reinventarnos, y que aquel que se reinventa más rápidamente y aquel que es capaz de dar solución a los problemas acuciantes en un momento determinado de forma más rápida es el que mejor le va. Entonces, si algo hemos aprendido, que hemos aprendido muchas cosas, es que tenemos que estar preparados para ser capaces de no ser acomodaticios y ser capaces de cambiar ese chip y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Jolín, de verdad que insisto que me estaría todo el día hablando contigo, pero bueno, yo creo que tenemos que acabar. Ha sido un placer el tener esta entrevista contigo, incluso no sé si saldrá luego en la emisión, en la grabación, pero nos estamos mojando, ha llegado la lluvia. Yo creo que el trabajo es duro y difícil, y en salud mental yo creo que se están dando pasitos, y esta oportunidad que tenemos con la pandemia yo creo que va a ser la renovación o la mejora o el breakthrough, ¿no?, que dicen los anglosajones, de la salud mental. La ventaja es que contigo, con compañeros de viaje contigo, pues la luz al final del túnel pues está seguro que más cerca, ¿no? Nosotros desde Janssen, como industria farmacéutica innovadora, y además que sabes que el gobierno nos ha clasificado, calificado como actor imprescindible o importante o clave dentro de la reconstrucción de nuestro país tras la pandemia, pues vamos a hacer todo lo mejor que podamos para poder colaborar con vosotros y estar a vuestro lado para hacer de la salud mental algo grande
en España y sobre todo para las personas y para los profesionales sanitarios. Pues, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Nada, Ramón, para mí es un placer también y simplemente decir que ya sabes que si yo estoy aquí contigo, Ramón, es porque a los dos nos gusta mojarnos.